John Silence Radio. Rosario Blanco, de J. F. Aceves. Historia original de John Silence Radio. Con música de Joe Wolf, Ari Racing y John Silence Radio. En la voz de John Silence. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Parte 8. Anotaciones. Xipetotec, nuestro señor desollado, es un dios de procedencia desconocida en los antiguos pueblos precolombinos. Fue adoptado por muchas culturas y tiene distintas representaciones, pero su origen se desvanece en el pasado. Está emparentado al ciclo de la vida, desde el nacimiento hasta el descenso a la muerte. Es el dios de la vegetación y de las enfermedades, así como de los orfebres. Es la parte masculina del universo, simboliza también el despertar de la naturaleza espiritual en las personas. En sus eras más oscuras, era conocido como el dios del mar y adorado por los pueblos de la costa mesoamericana. Durante el equinoccio de primavera se conmemoraban diversas fiestas, entre ellas el Tlacaxipehualistli, el ritual de desollamiento. Durante esta celebración se seleccionaban a los más fuertes prisioneros de guerra, quienes se enfrentaban a feroz lucha contra los mejores guerreros mexicas en una pequeña y redonda plataforma. Después de caer varias veces, el prisionero era atado a una estructura de madera, donde era desollado por los sacerdotes, algunas veces aún vivo. La piel de la víctima era pintada de amarillo en representación del oro y el maíz, y era vestida por guerreros y sacerdotes, quienes entonaban el canto de Xipetotec y danzaban. Después, los sacerdotes consumían la carne de los prisioneros, ya que en la cosmogonía mexica, el cuerpo desmembrado hacía alusión a los granos de maíz. A Xipetotec se le atribuye ser el causante de la viruela y el mal de ojo. Partes ininteligibles. Canto a Xipetotec. Xipeikuiktotec, yo a la fana. Canto de nuestro Señor el desollado, el bebedor nocturno. Tú, el bebedor nocturno, ¿por qué finges? Ponte tu revestimiento, el dorado ropaje ceremonial, póntelo. Tú, el bebedor nocturno, tú, Xipetotec, nuestro Señor el desollado, ¿por qué finges? ¿Estás enojado? ¿Te ocultas? ¿Por qué no llueve? Ponte tu ropaje dorado, que llueva, que venga el agua. Mi Dios, tu agua de joyas descendió. El alto ciprés se transformó en quetzal. La serpiente de fuego se ha transformado en una serpiente quetzal. La hambruna, la serpiente de fuego, me ha dejado. Oh mi Dios, tu lluvia ha descendido, tu lluvia ha llegado. ¡Ay, Quetzalabebetl! Se ha transformado en un quetzal, se ha vuelto verde. Ha llegado el verano. ¡Ay, Quetzalxicoatl! Nequiaiquinocauquetl. La hambruna se ha ido.
Puede ser que yo desaparezca, que me vaya para perecer. Yo, la joven planta de maíz. Como una joya verde es mi corazón, pero yo veré oro allí. Estaré satisfecho cuando primero madure, cuando pueda decir, ha nacido el que manda en la guerra. Puede ser que yo desaparezca, que me vaya para perecer. In-ni-yo-atzin, esto es, la joven planta de maíz, igual que una joya verde en mi corazón, el joven elote que guardo en mi interior. Ateocuitlatl no coyaitas. Cuando uno madure, primero entonces estaré satisfecho. Mi Dios, que se dé con abundancia la planta de maíz. Tu devoto mira hacia tu montaña, hacia ti estaré satisfecho. Cuando algo madure primero, cuando pueda decir, ha nacido el que manda en la guerra. Mi Dios, algo de la cosecha madura de sus alimentos. Y de aquello que madura primero de la cosecha, todo mundo te ofrece las primicias. Y cuando toda la cosecha ha madurado, nuevamente, todo mundo te ofrenda sus alimentos. Sueño número 9. Un gran incendio devoraba todos los cerros que circundaban Rosario Blanco. El olor a quemado impregnaba mi ropa, la ceniza caía sobre mis hombros y sobre mi sombrero. El calor del fuego me hacía sudar. Mi camisa de manta estaba empapada y terrosa. Miré alrededor y vi la violencia inhóspita del fuego consumiendo los árboles cercanos al poblado. El corazón se quería salir de mi pecho, sentía el potente instinto de salvarme, de huir de ese valle. Era un temor indescriptible. El enorme fuego se volcaba sobre nosotros, gruñendo y silbando, nos acariciaba con su aliento de dolor insoportable. Muy lejos se escuchaban los gritos de las personas que no habían logrado salvarse. El incendio ya había devorado las casas de las orillas, las llamas habían llegado a los establos, a los aserraderos. El camión del señor Martín Buendía había estallado ya hace un par de horas, cargado de troncos en la espesura del bosque. La luz naranja y el aire giraban en una danza macabra, las chispas revoloteaban por todos lados y amenazaban con quemar los techos de las casas. El humo se balanceaba como tornado de un lado a otro, envolviéndonos a todos, intoxicándonos con su esencia. La fila comenzó a avanzar.
Subí al camión y desde el escalón metálico y polvoriento vi por última vez a Rosario Blanco. El fuego abrasaba las viviendas. La casa de la niña Adriana estaba envuelta en rojas flamas. Me dio alegría percatarme de la destrucción de ese maléfico lugar. Veía caer a ese pueblo, desaparecían los rojos tejados en ruinas, la iglesia se desmoronaba, las campanas repiqueteaban en el loco movimiento de la torre al derrumbarse. Alguien me aventó con fuerza, había permanecido demasiado tiempo mirando el incendio. Trastabillé en el segundo escalón. Mi pie se atoró en la lámina oxidada y mi dedo grande sangró. Calzaba guaraches. Mi ropa completa era la de un indígena. Extrañamente no me veía como un médico. Era yo, otro poblador de ese embrujado pueblo. John Silence Radio. Me senté junto a una ventana y al lado mío se sentó una religiosa. Llevaba un rosario de color blanco y un librito pequeño, una Biblia de las que les regalaban a los niños en su primera comunión. Su hábito estaba roto a la altura de sus rodillas y éstas estaban raspadas horriblemente, aún con piedrecillas enterradas, negras de tierra. Lloraba amargamente. Me gritaba que las hermanas habían muerto, todas habían intentado salvar a los niños y todas habían caído intoxicadas por el humo. Se preguntaba entre berridos qué explicación le daría a Jesús, porque había huido y las había dejado a todas. No intenté tranquilizarla, su perturbación rayaba en la locura. Simplemente tomé una tela que estaba en el asiento contiguo después del pasillo y se la puse en la cabeza. Ella no remilgó, agachó su cuerpo y murmuró el Ave María. La miré por un instante, pobre mujer, llena de miedo y de culpa. Quise pensar a quién había dejado yo, pero no llegó a mi mente la imagen de ninguna persona, solo una casa blanca muy pequeña, con techo de paja y rodeada de tierra, con un platanero atrás, marchitándose, dando su última penca roja.
El camión se llenó de gente y arrancó. En un momento creí que se volcaría por el fuerte vaivén que efectuaba. Intentaban las llantas encontrar estabilidad en el camino de tierra llena de surcos. Dio un giro y después un volantazo. El conductor esquivaba a todos aquellos que no habían podido subir al transporte. Yo los veía desde la ventana, mujeres cargando niños desnudos y extendiéndolos hacia nosotros para que nos lo lleváramos, para que los salváramos. Tristes ancianas con bastones y delantales juntaban sus manos en señal de súplicas. Había muchachos violentos que tiraban patadas al camión. Venían más en camino, más camiones los sacarían de ese infierno. Yo sinceramente no me arrepentí. No me arrepentí de no haberle cedido mi lugar a nadie. Era mi vida. Yo tenía terror por perderla. En esas circunstancias yo no quería ser ni caballeroso, ni un héroe. Prefería ser completamente egoísta. Las personas que se habían quedado seguían mirándonos del otro lado de las ventanas. Lloraban nerviosamente y clavaban sus ojos en los nuestros. Pero no había reproche. Lo que se veía era miedo. Algunos desviaron sus ojos, torcieron su cabeza, taparon sus bocas. Extrañamente, la última mirada de ellos al alejarnos fue de terror y consternación, un sentimiento que parecía basado más en el hecho de que nos fuéramos y no a la situación de haberlos dejado en ese incendio. Habíamos logrado avanzar un largo trecho. Ya no se veía el cielo rojo ni personas a través de la ventana. Aunque el camino era peligroso, el camión había alcanzado una velocidad constante. Me sentí tranquilo. La monja se había dormido y roncaba con dificultad. Los movimientos del camión habían movido su cabeza lentamente hacia mi hombro. Sentía su respiración fría en mi cuello y sus mejillas también estaban congeladas. Navegaba profundamente en el océano de los sueños, custodiada por los árboles incesantes que uno a uno pasaban por la ventana. Juré olvidar la desgracia y dejarme llevar por el deseo de llegar pronto a Zacatlán. Me dolía un poco apartarme de Rosario Blanco. Sería por la vida ficticia que Morfeo había tejido en mis recuerdos, tan intrínsecamente que podía sentirla verdaderamente mía. Sombras de hombres de campo se proyectaban sobre mí. Eran todas las personas que estaban de pie en el pasillo del camión. Se sujetaban fuertemente de los maleteros superiores. Algunos lloraban, otros iban tristes, taciturnos, somnolientos. Mirando a uno de ellos, cerré los ojos y me quedé dormido.
Cuando desperté, la monja remendaba su hábito con una aguja e hilo. Miró a mis ojos y me saludó. Sus facciones severas y finas manifestaban a una mujer sagaz, íntegra, dueña de algún alto mando en el convento. Sus dedos pálidos se movían rápidamente alrededor de las rasgaduras, introduciendo la aguja con ligereza en la tela café. Las lágrimas aún brotaban de sus ojos, pero se notaba cansada, muy cansada, resignada y fastidiada. En el pasillo ninguna persona viajaba. Me asomé a mirar los demás asientos, aún ocupados por adormilados viajeros. Inverosímil, tal y como son las quimeras nocturnas, escuché la voz de la monja a mis espaldas, arrastrando las palabras, diciéndome que los restantes viajeros habían descendido en Zacatlán. Me arrepentí de haberme dejado llevar por el sueño. Apenas tenía la intención de preguntar otras cosas, cuando ya escuchaba a la mujer explicarme con fino acento que el camión se dirigía a la Ciudad de México. México. La palabra despertó una fría y real emoción que era un rayo de luz en ese espejismo. México me hablaba de un añorado regreso, de una familia que había sido cubierta por niebla, de un amor que casi había olvidado. No pude evitar sonreír. Sentí que me había librado de Rosario Blanco. En la ventana, los árboles pasaban veloces, enormes, en pared verde que no dejaba ningún recoveco. Minutos de frondosas hojas, aroma a pasto cortado, a tierra mojada. Después, cuando ya estaba acurrucado en mi asiento, con brazos y pies cruzados, el destello del sol interrumpió mi ventana. Afuera había un enorme lago. Los patos llegaban en bandada, aterrizando en las aguas, provocando leves olas. El destello de las libélulas destacaba su tajante zigzag. Brillaban bajo el sol sus tornasoles alas. Y un niño corría como solo ellos lo saben hacer. Y caía al agua, pero no había nadie que lo auxiliara. Chapoteaba y no sabía si se ahogaba o jugaba. De pronto el lago salió de cuadro en el camino. No supe lo que sucedió de verdad al niño. Qué extraño. Cerré los ojos y me quedé dormido de nuevo. John Silence Radio. Desperté con un fuerte dolor de cabeza. La monja estaba dormida. Miré a través del cristal de la ventana. Ya no había casas ni árboles. Vi sembradíos dorados, secos y amarillos, lugares muy terrosos y solitarios. Casas que habían sido restaurantes estaban ahora abandonadas a su suerte.
autos viejos con el toldo quemado por el sol, camionetas llenas de lodo seco, camiones desvalijados, chozas casi destruidas. Todo ello conformaba un paisaje singular al pie de la carretera. A tiro de piedra y por detrás de sendas casas, había un campo desolado que se extendía hasta las lejanas montañas, surcado por caminos de tierra que en paralelo mostraban ser exclusivamente para vehículos. La caricia del sol en su turbulenta constancia había exterminado todo aquello que no tenía una protección natural hacia ella. Desde luego, la luz era distinta. Amarilla, pesada, en otoño eterno, sobre una absoluta soledad. Una sugestión extraña me hacía pensar que todo había sido así siempre, antes y después. El tiempo que exigía mi reverencia por su hechizo de estancamiento que había profesado a ese sitio. Tenía una vaga sensación de angustia. Era tan etérea que me costó trabajo rastrearla. El paisaje era digno de admirarse, como una fotografía fina de algún artista. La súbita partida del sol comenzaba a arrebatar la belleza del paisaje y daba lugar a la fría iluminación de sombra que antecede el anochecer. La angustia que sentía era porque no había gente en esos lugares. ¿Dónde estaba? Esos sitios barridos por el viento parecía que habían sido abandonados. Mi cabeza me volvió a punzar. El dolor amenazaba con elevar su intensidad. Giré mi cuerpo para reacomodarme y descansar de nuevo, pero al voltear, me encontré con el rostro de la religiosa. Tenía la mirada clavada en el paisaje, o eso parecía, porque tenía un ojo con estrabismo, y yo sentía que miraba a la ventana, pero al mismo tiempo me estaba viendo a mí. Esa extraña mirada cargaba mi imaginación con sugerencias horrendas. Era la mirada resignada de aquellos que acuden a un velorio. También tenía el destello de aquellos que se proponen a discutir o a gritar. La veía en absoluto silencio, como fondo únicamente el siseo del camión. El rasgo más terrible de la situación es que ella parecía profundamente afectada por el incendio y su mirada se turbaba como la de aquellos que tienen algún desorden mental. Yo no podía soportar verla, así que giré de nuevo hacia la ventana y me dispuse a dormir. Pero vi su reflejo en el cristal y por efectos de la luz parecía tener los ojos en blanco. Miré el mismo punto en la ventana, pero no se reflejó. Miré de nuevo la carretera. Me tranquilizó ver un par de niños que a orilla del camino ondeaban sus manos hacia nosotros. Finalmente el sol ya se había escondido, por lo que un fuerte viento se desató. Los observé solo pocos segundos, porque la velocidad del camión no me permitió hacerlo más tiempo. Pero lo que vi me hizo sentir escalofríos. La niña tenía un pañal raído y una blusita amarillenta descosida del cuello, de cabello como paja encrespado. Tenía su cabeza deforme, aplastada por la parte derecha.
El golpe estiraba su ojo hasta magnitudes horribles. Y el niño, que parecía uno de aquellos chiquillos saltarines y latosos, no era más que un viejo enano y flaco. Su cara estaba arrugada y tenía una nariz afilada y caída. Miraba hacia el camión con un par de ojos libidinosos. Sus pantalones grises estaban todos llenos de tierra, pero el fuerte viento hacía volar las piernas de la prenda. No comprendía cómo es que se mantenía erguido hasta que vi la mano de la niña a las espaldas de esa criatura. No era real. Era un horrible muñeco, un títere. Y la niña no tenía la cabeza deforme, simplemente eran sus rizos que habían torcido mi percepción de su rostro. Pero cuando los dejé de ver, me quedé con una duda siniestra. ¿Cómo es que el muñeco saludaba tan bien si nadie movía su mano? La monja estaba profundamente dormida en su lugar. Su respiración era trabajosa y retumbante. Jadeaba y se movía de un lado a otro. Era seguro que tenía alguna pesadilla. Me sentía desesperado por llegar a México. Calculaba haber dormido un par de horas, quizá 3, por lo que, según mis suposiciones, ya deberíamos estar prontos a llegar. Estaba completamente seguro de que mi cansancio y mi desesperación me estaban haciendo algunas jugarretas mentales. Pero, ¿era posible que un títere se moviera solo? ¿Y vi acaso a un niño ahogándose? ¡No! A mi yo interior le grité un no. No quería poner mis pensamientos en palabras. No quería analizar las imágenes que se habían depositado en mi cabeza. No tendría sentido llegar a una conclusión funesta y nefasta. No quería imaginar que solo era un sueño que me dirigía a México. John Silence Radio. Intenté dormir, pero no pude hacerlo. Sentía un telón de extrañeza que componía el paisaje que pasaba veloz por la ventana. La noche estaba cayendo y todo se estaba poniendo gris oscuro. Vi un río pasar solitario, como todo el entorno. Se perdía a la distancia. Sus aguas cenagosas se movían rápido, constantes, un hecho que me hacía sentir tranquilo porque las cosas más sencillas de la vida estaban ahí y parecía que se comportaban de forma natural. El camión frenó de súbito y el tirón hizo que me golpeara la frente con el asiento de enfrente. La monja no se inmutó. El siseo de las ropas me sugirió que algunos pasajeros se habían levantado para mirar qué había acontecido. El conductor no se levantó de su asiento. Era como un maniquí sin moverse, con la mirada fija hacia adelante y los brazos fuertes sobre el volante. La monja despertó sobresaltada. Su angustia hizo que casi me aplastara tratando de ver por la ventana.
Ahuecaba su mano alrededor de su oreja, como escuchando algo que yo no podía percibir. «Alguien debe ayudarlos», había dicho mirando a través del cristal. Pero por más que me esforzaba, yo no podía visualizar nada afuera, salvo una brillante y perturbadora estrella en medio del cielo. Una estrella solitaria, como si no existiera otra como ella. La miré hipnotizado por un tiempo largo. Pudieron haber sido horas. Y cuando la veía, escuchaba un coro distante, un coro de cientos de miles de voces que arrastraban palabras enigmáticas e indescifrables. Pude haber enloquecido al darme cuenta que no podía dejar de escuchar aquello, ni dejar de ver esa estrella. Hasta que el autobús comenzó a avanzar, sacándome de ese horrible letargo, quedando frente a mí un aparatoso accidente automovilístico. Las personas que viajaban del otro lado de nuestro autobús se levantaron de su asiento y se acercaron como rayo a las ventanas, haciendo que el vehículo se ladeara hacia ese punto. Yo no quería ver el accidente y me incomodaba sobremanera ver a todas esas personas morbosas, arremolinadas para mirar. Sentí náuseas al ver las caras de los pasajeros, así que decidí fisgonear como ellos. El carro blanco estaba destrozado y se veían personas dentro de él. Los cristales estaban rotos, las puertas dobladas, todo el piso brillaba por los diminutos cristales del parabrisas. Había una persona tirada enfrente del vehículo. No sabía si había sido atropellada o lanzada a través del parabrisas. Vestía un pantalón de mezclilla azul y camisa a cuadros roja. Los brazos los mantenía estirados sobre su cabeza. Tenía una pierna doblada en ángulo imposible. Era obvio que estaba quebrada. Dos personas más, una mujer y un niño, intentaban levantarlo. Yo pensé que lo que hacían era una verdadera imprudencia. Si la persona no estaba muerta, podrían lastimarla más. A gritos le decían que se levantara, que era hora de irse. ¿Pero irse a dónde? Si la carretera era un camino oscuro, profundamente oscuro, iluminado apenas por el foco rojo de la ambulancia y las patrullas de los guardas de caminos. El niño tomó la pierna de aquel hombre y tiró de ella. La mujer le sujetó los hombros e hizo lo mismo. Y la cabeza de ese hombre se fue hacia atrás en ángulo de 90 grados. Tenía el cuello roto. Pero extraordinariamente, la cabeza se movió. El cráneo regresó a su lugar. Y de pronto esas tres personas accidentadas se miraban en medio de una extraña paz. Después de unos segundos, el hombre se incorporó y caminó como si nada, aunque tenía la pierna rota. Y junto con sus demás familiares, se fue hacia los matorrales y se perdió en la oscuridad. La monja miraba también. La escuché decir que había sido un milagro que se hubiera salvado. La gente del camión asentía y murmuraba en conversaciones cortas su asombro. El característico acento indígena fue disminuyendo conforme el camión avanzó hacia la carretera y la gente retomó su lugar. Era extraño. Ya habían pasado muchas horas y nosotros no llegábamos a México. Por otra parte, nunca en mi vida había visto una carretera tan oscura. En medio de los llanos y en los cerros no se veía ni una sola luz, ni antenas en las montañas, tampoco más vehículos que circularan a nuestro alrededor. No había caminos, no había casetas, ni lámparas, ni señalizaciones. El temor que había iniciado al atardecer estaba cobrando una fuerza descomunal. Yo ya no quería estar en ese camión,
pero me hubiese dado mucho miedo tener que salir hacia aquella oscuridad vacua. El temor que me había embargado era de una especie poco conocida. Sentía estar perdido en medio de una absoluta inmensidad. Cerraba los ojos y me sentía diminuto, más que una pulga, flotando en la oscuridad, con la certeza de estar cerca de monstruosas entidades de otro mundo, pero sin poder verlas. Estaba pasmado viendo la nada pasar por la ventana, como si alguien hubiera pegado una cartulina negra en mi ventana, pero con profundidad, una insondable e insoportable inmensidad. La monja también miraba y me había dicho que estaba muy oscuro, pero no parecía inmutarse. Tomó el rosario que colgaba de su cintura y empezó a rezar. Así pasé no sé cuánto tiempo, escuchando susurros de rezos, escudriñando el paisaje, buscando algo que me regresara a la cordura. Y encontré, porque dicen que el que busca encuentra. Como mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad, pude percibir un poco más de aquel exterior enigmático. Como fantasmas, de vez en cuando pasábamos al lado de autos abandonados. Muchas interrogantes llenaron mi cabeza, pero no encontraron el camino hacia una explicación sensata. Parecían vestigios de accidentes. Sí, pero también una frontera. También parecían como la entrada a un territorio en particular. Se tenía la sensación de estar llegando a algún sitio, y era claro que era un lugar conocido por mí. Extrañamente tenía recuerdos en mi conciencia, no del lugar en sí, sino de la sensación de estar en él. Casi estaba seguro que había estado ahí de noche, en algún acontecimiento remoto, de esos que se viven en los sueños. O habían sido muchas más veces. Por la ventana observé un cuerpo tirado al lado del asfalto. Pasó tan rápido que apenas reconocí la forma, pero estaba seguro. Era el cuerpo de una persona. Volteé hacia la monja para informarle lo que había visto y no sé hasta qué punto explicarle lo que estaba sintiendo. Pero ella seguía con la cabeza hacia sus rodillas y antes de que yo hablara, ella lo hizo. Son manifestaciones, susurros de vida que quedaron impregnados en el camino. No los mires, no los mires, no digas el nombre del que arrebata la vida, no en este momento. Nombrar es decretar, asignar es definir. Confío en mi Dios que estemos aquí por breve tiempo. ¿Madre?, pregunté. ¿Dónde estamos? No lo sé, respondió ella, pero es algún rincón cercano al mundo de los muertos. Virgen Santa, sálvanos. Nombrar es asignar, definir. La monja prosiguió sus oraciones y en leve vistazo percibí de nuevo la horrible y total blancura en sus ojos, una sombra lúgubre que la envolvió por un segundo. Sentí un líquido frío vertido a mi corazón y me incomodé excesivamente por estar sentado al lado de ella. Giré mi cuerpo para darle la espalda y en medio de la oscuridad de la autopista
vi a una persona caminando, arrastrando sus pies en el asfalto. Era un hombre de mediana edad, de piel clara, muy clara, tan blanca como el papel. Sus ojos parecían dos escarabajos brillantes, completamente negros y secos, y aún tenían movimiento. Su andar era tétrico, sin sentido. Alguna fuerza sobrenatural lo mantenía en pie, caminando, porque se notaba inmediatamente que la persona estaba muerta. John Silence Radio. Y en medio de la oscuridad de la autopista, vi a una persona caminando, arrastrando sus pies en el asfalto. Era un hombre de mediana edad, de piel clara, muy clara, tan blanca como el papel. Sus ojos parecían dos escarabajos brillantes, completamente negros y secos, y aún tenían movimiento. Su andar era tétrico, sin sentido. Alguna fuerza sobrenatural lo mantenía en pie, caminando, porque se notaba inmediatamente que la persona estaba muerta. Seguía un camino recto, a un lado de la carretera, lento pero constante. Cojeaba de un pie, y eso le obligaba a balancear su brazo con fuerza. El camión se detuvo. Mi temor se acrecentó a tal grado que pasé casi por encima de la monja y me puse de pie. Ella simplemente se cayó de lado, sin oponer resistencia, y regresó lentamente a su asiento en extraños movimientos. Miré el asiento contiguo. Dos viejos dormían abrazados. El semblante que vi en ellos no era normal. El hombre de rostro tranquilo sonriendo, plasmados sus labios en sensaciones distantes entre sí. Inconsciente, con un tono azulado en los labios entreabiertos. Ella, con la boca abierta, mostrando una lengua negra, sus ojos opacos mirando hacia el techo, un color negro alrededor de sus párpados. Estaban muertos. Estaban muertos. La voz de la monja se escuchó entre lamentos y lágrimas. La muerte no es un evento, es un proceso, y la gente muere de tres formas. Cuando se desintegra por completo su cuerpo, cuando Satanás destruye su alma, y cuando su nombre ha sido olvidado. Por la ventana podía ver el cuerpo de aquel caminante acercarse a nosotros. El conductor se había detenido por completo y ahora abría la puerta del camión para dejarlo pasar. Escuché sus pasos al subir los escalones, lentos y chirriantes. Vi su cuerpo marchito, la protuberancia de su espalda huesuda y su cabeza desgarrada entrando al camión. Se detuvo un momento, explorando levemente el vehículo con sus ojos que parecían un par de jitomates podridos. No tenía mandíbula,
por lo cual su lengua seca colgaba de su boca como un pedazo de cuero. Comenzó a caminar hacia mí. Estaba paralizado. Por primera vez sentí el inexorable terror de estar ante un muerto que se movía. Me lancé como pude a mi asiento y me hice un ovillo. Vi su sombra detenerse frente al asiento de la monja. Después, el muerto prosiguió, encontrando un lugar libre justo detrás de nosotros. Yo cerré los ojos y me desmayé. Oscuridad. Recobré el conocimiento por los tirones que la monja me daba en los hombros. ¿Era un sueño o realidad? Ella me decía que tenía que levantarme, que habíamos llegado. Abrí los ojos y vi su rostro lacrimoso en rictus de muerte, con aquellos ojos en blanco. El frío de sus dedos traspasaba mi ropa. Su voz se había secado y carraspeaba la garganta al hablar. Se percató que me había despertado. Entonces ella dejó de zarandearme y, sujetando su hábito para no tropezar, se apresuró a salir del camión. Escuché el golpe de sus sandalias en las escalerillas metálicas y luego sus pasos alejándose en el camino. Mi respiración era agitada y miraba a través de la ventana pensando qué hacer. Hubiera dado mi alma por aquellos lugares familiares. Ahora tenía escalofríos porque tenía que abandonar el camión. No quería salir a esa carretera, pero tampoco podía quedarme confinado ahí más tiempo. Por supuesto que ese lugar no era México. Era más parecido al más horrible y profundo abismo de la tierra. Y así me quedé, abrazando mis rodillas y mudo de espanto. El silencio era perturbador. Nada hacía ruido por sí mismo, ni el cielo, ni otros vehículos. Por tal motivo, cuando escuché un siseo a mis espaldas, me sobresalté hasta comenzar a emitir un Padre Nuestro a todo pulmón, como me había enseñado mi madre para ahuyentar la maldad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también perdonamos. Líbranos del mal. Un relámpago surcó el cielo y quise aprovechar su destello para ver el sitio donde me encontraba. Cuando volteé a la ventana, mi propio aliento la había empañado y después era demasiado tarde para percibir el entorno. Solo vi sombras enormes que eran como montañas en la lejanía, pero más extrañas y con formaciones inverosímiles. Fue una gran revelación, aunque conscientemente no lo comprendí. Afectó extrañablemente mis sensaciones, pues reconocí el lugar, pero en mis recuerdos no pude encontrar su nombre. Se estaba estableciendo una íntima unión entre mi vida y mis actos. La inoportuna sugestión había llegado a su plenitud. El siseo a mis espaldas se transformó en balbuceos. Un zapato viejo y desgarrado salió volando sobre mi cabeza. Mi
Mi asiento se movió de forma momentánea. El muerto que viajaba detrás de mí aún no había podido salir del autobús. Tenía atorados los pies en la parte baja de mi asiento. Se movía inconscientemente de un lado a otro tratando de zafarse. Cuando se percató que lo miraba, me sonrió mostrándome unos dientes amarillentos y una lengua verde. Empezó a hablar hacia mí. No podía asegurar que me movía porque sus ojos eran dos costras negras y secas, pero empezó a hablar con tétrica elocuencia y convencimiento. Me dijo que iba a la boda de su primo, que no podía llegar tarde. Logró desatorarse y se incorporó. Vi con estupor el hueso de su pierna. No había liberado su pie, se lo había arrancado. ¿Dónde está el oso verde?, preguntó. ¿Quién tomó mi oso verde? Cojeando peor que la primera vez, salió con dificultad del autobús. Lo escuché caer, gritar, arrastrarse un trecho, incorporarse y proseguir su camino buscando a aquel oso. El completo peso de aquel terror cayó sobre mí y me hizo salir del camión a toda prisa. John Silence Radio. Estaba en medio de la nada. No había algo en mi memoria que pudiera compararse con la vastedad del espacio infinito que me envolvía. Escuché en el cielo el rugir de nubes y me llegó el aroma a lluvia, a tierra mojada. Miré a la redonda. Vi alejarse al hombre muerto, su espalda que se movía convulsivamente por el pie que ya no tenía. No quise seguirlo. No quería ir a donde él se dirigía, que era el mismo camino que seguíamos por horas. Otro resplandor iluminó el cielo. Giré entonces para reconocer el territorio. Lo que vi destrozó por completo mi cordura. La carretera sobre la cual habíamos proseguido por horas estaba llena de gente. Sobre ella venían caminando niños, hombres, mujeres, la mayoría de ellos heridos y con ropas rotas, todos muertos. Alguien tocó mi hombro y la impresionante escena que veía me impidió voltear. Pero escuché la voz de la monja tan cerca de mis oídos que podía percibir su aliento pestilente a pudredumbre.
Son los accidentados de los caminos de la carretera, dijo. Vienen a morir por segunda vez, aunque ellos creen que se dirigen al destino, a la idea que tuvieron cuando murieron, pero, ¡oh, pobres! Están tan equivocados. Contemplé toda esa gente al unísono de los relámpagos. Los truenos retumbaban como tambores infernales. Los muertos venían hacia mí, pero yo corría contra ellos. No quería dirigirme a morir por segunda vez. Corrí de regreso por ese camino oscuro y horrible, y a mi lado pasaban los cadáveres. Los esquivaba y corría de largo. A veces veía sus rostros en expresiones horribles. Veía lo que traían en sus manos: bolsas, maletas, bebés. Algunos venían arrastrándose, otros apenas podían moverse. Me dirigí hacia los matorrales para correr al lado del camino. Pero entonces, cuando creí poner el pie fuera de la carretera, mi pierna se mojó hasta la rodilla. El camino estaba circundado por ríos de sangre. Corrí y corrí esquivando a los muertos. Gritaba que yo no había perdido la vida, y alguno escuchaba y respondía que él tampoco, y empezaban a hablar entre ellos de su vida, de su destino, de sus deseos por llegar a algún lugar. Cada vez eran más y más, hasta el punto que me costaba trabajo pasar entre esa masa de gente. Sentí entonces que me sujetaban. Una mano fría y temblorosa había tomado la mía. Era la monja que, en expresión de vehemencia y riendo a risotadas, me miraba con sus ojos blancos y me decía: no quiero verlo a él, a la abominación. ¡Santa Madre! Ya lo vi una vez en los ojos lujuriosos del sacristán. No podemos huir, él no se irá. Dice que esta es su casa y nosotros somos pobres almas que caminamos al margen luz y en madriguera. Ya ni siquiera podemos salir, porque ya estamos muy cerca de él. Mira todos sus muertos en las carreteras, en los cuartos baldíos, en los lagos. Todos aquellos que él tomó le pertenecen. Porque, pon atención, nos han casado, Madre bendita. Y no solo es él es muchos. Como un enjambre de abejas, él es muchos. ¡Basta! Una voz retumbó en el cielo. Todo se cristalizó. El movimiento de todas aquellas personas muertas se detuvo como si de una película se tratara y alguien omnipotente hubiese puesto una pausa en la videograbadora. Lentamente todo perdió el color. Las personas se desdibujaban y volaban en forma de ceniza. El cielo, el suelo, todo se quebraba, se extinguía hasta volverse un polvo brillante que se perdía en un viento proveniente del infracosmos. Vi abrirse el cielo, 1, 2, 3, 7 veces, y en cada una de ellas la bóveda celeste era más oscura. Finalmente, una estrella se desprendió del firmamento
y cayó hacia mí a toda velocidad. Pero no era una estrella, no era un meteorito, era una persona. Aquella figura estaba frente a mí y yo la reconocía. Era aquel que decía que era mi guardián. Miraba mis ojos. Por primera vez pude verlo completamente. Vestía un atuendo de monje, pero su cabello era largo y poseía una bola de cristal en su mano derecha. No traía puesto su sombrero, pero lo tenía doblado en el antebrazo. «Basta ya. Deja de ver estas cosas. No hay tiempo», dijo con su voz de cristal. «En este sitio no existe el tiempo». «¿Quién eres? ¿Por qué me estás siguiendo?». Él respondió: «Yo no pretendo enloquecerte. Yo no formo parte de estos sueños que el atormentador siembra en tu cabeza. Pero él es demasiado fuerte y no podía entrar. Finalmente lo logré. Estoy aquí y tú vas a saber la verdad». La figura del hombre caminó hacia mí y tocó mi rostro. He vivido muchas vidas y en cada una de ellas he luchado esta pelea. Pero esta es la última vez. Yo soy lo que conoces como un alma vieja. En antiguas vidas nos conocimos. Fuiste parte de mi familia y heredaste mi sangre. Soy conocedor de las artes oscuras, pretéritas y salvajes. Fui ungido por cernudos. Conocí el canto de las memorias. He visto el tiempo desde fuera de este espacio y se me ha concedido la elección de reencarnar. Yo soy Hazel Liconius. Morí en estas montañas cuando traicioné a la orden franciscana para unirme al culto náhuatl de los hombres que adoraban a nuestro Señor el Desollado. Estas tierras tienen una vida que no podrías comprender. Los herederos de estos valles conocieron el poder de los gigantes, de los Kinametin. Adoraban a los dioses emplumados y vivían en armonía con el mundo, con su razón y con su verdad. Pero llegamos los invasores. Yo formaba parte de ese grupo. Sin embargo, con el tiempo, comprendí la verdad. Los dioses que eran adorados en el Nuevo Mundo son reales, pero hasta hoy el olvido los ha silenciado. La muerte de su linaje los ha enmudecido. En aquellos tiempos me hice importante para los nahuas. Escribí mucho de lo que aprendí. Me hice amigo de ellos. Me hicieron su sacerdote, un Ixitlas respetado. Dejé mi orden, negué a mi Dios y viví con ellos un largo tiempo. Los franciscanos descubrieron después mis escritos, pergaminos que había enterrado en el convento. Ellos me buscaron, mataron a mi tribu y acabaron con mi vida. Incendiaron todo y trataron de sepultar esa parte de la historia.
Después llegó él. Venía escondido en el rosario blanco que llegó desde el viejo mundo. Una entidad maligna que quiso adueñarse de estas tierras. Confundió a los nativos, les hizo creer que era nuestro Señor el desollado. Su nombre no puede pronunciarse, pero algunos lo conocen como el hijo de Matrael, Aldebarán. Después, el tiempo cegó los ojos de los pocos sobrevivientes. Las lenguas de los sacerdotes fueron cortadas. La violencia de los conquistadores les hicieron olvidar sus costumbres y el Xipetotec cayó en profundo sueño. Ahora este mundo ya no es mi hogar, pero he regresado porque el último que posee mi sangre debe efectuar una misión. Tú a través de mí, yo a través de ti. Has heredado un compromiso que me pertenecía y el poder de la madre para despertarlo. Es mi destino. Soy el único sacerdote presente en este plano astral. Y tú eres la última gota de mi sangre viva. Este mundo no es como lo ves, porque vedado a tus ojos hay potestades que la gran ramera vanamente ha nombrado, pero que van más allá del entendimiento del hombre. Algunas son benéficas, otras solo desean la destrucción. Fui llamado a tu vida para invocar al amo y señor de estas tierras. Él será quien eche al invasor. Ha llegado el fin del sufrimiento de esta gente. Este valle dejará de ser un limbo para las almas y una prisión injusta para los inocentes. Porque la tierra late y quiere liberarse. Los guerreros están listos y tú has sido la flauta que los ha llamado. Por medio de tu luz he roto la oscuridad de este sitio y el verdadero rey ha despertado, el verdadero Dios. 2 enormes poderes se enfrentarán. El que has visto, el hijo de Matrael, que no pertenece a este lugar y que vino de las profundidades del cielo. El otro es el señor de los Kinametin, nuestro señor el desollado, el padre de la naturaleza. A él tenemos que liberarlo de las raíces que lo mantienen dormido. De él es esta parte del mundo, del Xipetotec. Y tú nunca habrás visto tal poder. No te pierdas nuestro próximo episodio, Rosario Blanco, final, solo por John Silence Radio. John Silence Radio.